quiero dar la bienvenida a todos los asistentes, tanto a los ponentes como a los presentes, a este acto que organiza la Asociación Abragido. Esta asociación, ya saben ustedes, que venimos organizando a lo largo del curso una serie de conferencias sobre temas de interés general. Hemos hecho ya una sobre educación, que la hicimos en enero, ahora este acto, y antes de junio queremos hacer algo sobre la frontera de la ciencia. La Iglesia es una institución bimilenaria que tiene ahora como representante al Papa Francisco, cuyas palabras parece que están removiendo y llamando la atención. En definitiva, nosotros queríamos que estuvieran presentes aquí en este acto las distintas sensibilidades que hay en la Iglesia. Dado que estamos en Cuaresma y que había programado actos litúrgicos, pues no están. De todas formas, nuestro deseo es que se profundice, que haya un diálogo profundo, fructífero, que se llegue a una convergencia de puntos de encuentro más que de divergencia, y con ese deseo le paso la palabra a Rafael Rodríguez Mejía, que hoy es bienvenido. Pues todos los días nos enteramos de noticias. Creo que el último dato era que solo el 13 y algo % de los bautizados iban a misa los domingos, indicando lo de ir a misa como una especie de vinculación un poquito más próxima a esa organización. El resto no hace ese tipo de... Parece que está un poquito más despegado, pero eso no significa que no esté interesado por lo que pueda hacer o a dónde puede estar esa iglesia. A esto llamamos nueva frontera. Nueva frontera como atención a nuevas cosas en la iglesia, como giro, como preocupación por otro tipo de mentalidad de hacer las cosas. Como sabéis, la iglesia que está en España desde hace, prácticamente desde la fundación, 2000 años en España, pues con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia, la hemos identificado como asociada al poder. Desde los romanos, con Constantino, pasando por los visigodos, pero luego en todos los reinos cristianos, en esa larguísima reconquista española, pero luego con los Austrias, con los Borbones, con el dictador y actualmente con la transición y la democracia, la Iglesia ha estado con mucha frecuencia vinculada al poder, por lo menos esa Iglesia que llamamos jerarquía o cúpula. Es verdad que ha habido otro tipo de Iglesia que ha estado ocupada de otras muchas cosas, y muchas de ellas incluso en condiciones muy heroicas, muy meritorias, pero han sido iglesias casi invisibles. Pues bien, nos interesa mucho con este Papa ahora si esa iglesia que hasta ahora ha estado muy vinculada al poder a través pues, de privilegios, algunos de ellos saldrán ahora, a través de influir en las leyes, estoy refiriendo ahora por ejemplo la última, la ley de modificación del aborto. Yo creo que con las cuatro personas que hay aquí sí que nos vamos a... porque naturalmente piensan de forma distinta y naturalmente el público asistente luego va a poder hacer también su aportación, su discrepancia o si dañar alguna cosa, estar de acuerdo naturalmente. Empezando por mi derecha, Luis Criado es maestro en Vidola, Salamanca, estudió filosofía, magisterio, ha sido maestro en muchos sitios de España y últimamente se ha jubilado en Umbrete, y está aquí, aparte de sus conocimientos musicales, es un gran músico, pero también está aquí sobre todo porque le interesa la fenomenología de la religión y la historia de las religiones, aunque últimamente se está también ocupando del tema del cerebro, una cosa que a mí particularmente me interesa mucho. Y es un hombre muy estudioso de todo este tipo de fenómenos. Por ir un poquito deprisa, el siguiente es José Hurtado, que a pesar de todo no es de Gine, por aquello de Hurtado. Tú sabes que aquí en Gines el apellido Hurtado es muy frecuente, sí. Pues bien, él es un intelectual, ha dado clase en el instituto, en el Beque concretamente, en la universidad,
Él es doctor en antropología y en teología. La universidad ha impartido clases sobre métodos de la investigación y actualmente él trabaja de investigador. Por una parte, es investigador en el Centro de Estudios Andaluces y móvilmente ejerce de político, es concejal del Partido Andalucista en la localidad de Utrera y ha sido también portavoz del mismo partido en la Diputación y desde luego muchos lo conoceréis porque fue durante una etapa consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. A continuación viene Ana Rodríguez, también muy conocida de vosotros, lleva 14 años en Gine siendo profesora de pintura y naturalmente prácticamente la consideramos aquí como vecina, ¿no? Como paisana. Ella actualmente está en la secretaría de una organización no gubernamental que se llama Acción Vera Paz, que es una organización de cooperación al desarrollo con todos los países latinoamericanos, no sé si africanos también, sí, todos los países que están en vía de desarrollo, todos los países del tercer mundo. Es una organización no confesional, aunque su inclusión en esta organización viene de la mano del convento de los dominicos de San Jacinto y ha sido coordinador de Sevilla Laica y también es miembro de la Andalucía Laica y naturalmente también un miembro muy activo, porque a eso se dedican este tipo de organización en España Laica y Europa. Es profesor del Instituto de Nervión en secundaria. ¿Qué hará el Papa? ¿Qué le dejarán hacer? Probablemente. Pues no lo sé. Ellos van a aportar alguna visión de esto que un poco como introducción yo anuncio. Cuando queráis. ¿Quién se anima el primero? Tiene su ventaja ser el primero, pero también su desventaja. Bueno, vamos a ver. Yo creo que si tuviera que definir a este Papa, yo diría que es un Papa que sorprende, de una forma o de otra, para unos más, para otros menos. Pero el tiempo que lleva, que es un año, ayer hizo un año que fue elegido Papa, no ha pasado indiferente y ha supuesto un revulsivo en la Iglesia mundial. Y en España también ha supuesto ese revulsivo y está suponiendo un revulsivo, y la última prueba la tenemos con la elección de nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Nosotros solemos identificar en el lenguaje habitual, incluso conceptualmente, la Iglesia con la jerarquía. Y la Iglesia no es la jerarquía. La Iglesia es el pueblo de Dios, como lo define el propio Concilio Vaticano II. Y en este sentido nosotros tenemos que ser conscientes que la Iglesia jerárquica tiene que sufrir cambios importantes. Si quiere subsistir de una manera plausible y de una manera creíble a la sociedad. No estamos en los años 10, 11 o 18 o 20. Estamos en un siglo XXI que las cosas han cambiado una barbaridad. La sociedad es distinta, los planteamientos son también diferentes. Las exigencias son muy distintas de las que se estaban produciendo hace unos años. Y este Papa tiene que intentar dar respuesta. Lo que yo no voy a poderle pedir al Papa es que lo solucione todo en pocos años, porque son males que arrastra desde hace siglos. Pero al menos una actitud diferente a la que hemos tenido con los últimos papas. Después de Juan XXIII, ha habido unos papas muy conservadores, sobre todo los dos que sobrevivieron, porque el que murió el pobre en tan poco tiempo que estuvo en Luciani, que no le dio tiempo ni a darse cuenta que había sido elegido papa. Pero tanto Juan Pablo II, que fue un papa marketing, un papa de los viajes, de la imagen, de la influencia social y política, del prestigio personal como persona, tenía su estilo, su tirón, era progresista entre comillas en los aspectos sociales, pero conservaba a ultranza en los temas teológicos, en los temas clave, algo que nadie le entraba en la cabeza porque ni recordábamos cuándo fue la última vez que un papa dimitió. En la historia ha habido un papa que renunció, pero digo de los últimos 10 siglos, pero eso era algo sorprendente. Y este papa, yo creo que el valor que tiene el alemán fue que fue capaz de decir hasta aquí hemos llegado, lo dejo y que otros cojan.
Motivo tenía de sobra el hombre para salir corriendo, entre comillas, salir corriendo para dedicarse al estudio, a la reflexión, porque se encontró con problemas que él, a pesar de que había sido un alto gerifalco del Vaticano, pues no llegó a captar en su total dimensión. Se habla mucho de por qué tuvo que dimitir, pero lo cierto es que sobre todo la pederastia le superó. Y en su mentalidad, dicen lo que le han conocido cuando era profesor en Alemania, tengo un par de amigos que fueron alumnos suyos, que es un hombre muy conservador, pero un hombre íntegro en la moral. Y él no podía aceptar aquello. Lo de Massieu, lo de los legionarios, fue ya lo último que le obligó a decir no puedo continuar. Y hizo bien, porque demostró que es posible dar un paso atrás. Y hasta ahora se viene demostrando que dos papas, uno en activo y otro jubilado, pueden compatibilizar si no hay aspiración de poder por parte del que se va. Cosa que todos sabemos que en política es muy difícil, muy complicado. Cuando un presidente se marcha, nunca deja libertad al que le sustituye. Un presidente de gobierno, un secretario general de un partido político, hay siempre como un tutelaje sobre el que viene. Aquí hasta ahora se está demostrando que no es así, afortunadamente. De los muchos retos que tiene el Papa, yo creo que hay un par de ellos muy importantes. Importantes desde un punto de vista de la Iglesia en su conjunto. En primer lugar, la reforma de la curia. El Vaticano es una estructura pesada, es una estructura difícil, complicada, con muchos intereses, es más que un pequeño Estado, porque aunque sea muy pequeñito, tiene una influencia tremenda, no solamente sobre los 1.300 millones de católicos, sino ante el resto de los sacerdotales. Pero la vocación sacerdotal, ¿qué es? Que Dios me llama para ser cura. Ese no es el planteamiento histórico de la Iglesia. En los primeros siglos de la Iglesia, el vocacionado era el llamado por la comunidad para presidir la Eucaristía. Y hoy podía ser uno, mañana podía ser otra, pero no estaba llamado por Dios, sino por la comunidad. Era una llamada de la comunidad para prestar servicio. Eso, sobre todo a partir del siglo XI, con Gregorio VII, se fue desvirtuando de tal manera que el cura se convierte en el centro de toda la vida eclesial y en la referencia obligada. Y esto pues no puede seguir tampoco siendo así. Hay que cambiar ese modelo. En definitiva, y con esto ya termino, porque esto daría, pues, como ya podéis imaginar, cada uno de nosotros podría estar aquí hablando pues muchísimo tiempo. Pero en definitiva yo creo que este Papa para mí supone un halo de esperanza. Nos podemos sentir frustrados, pero en principio yo le doy un voto de confianza. Primero, por ser un Papa que viene de un país que nunca había dado un Papa, de una congregación religiosa que ha dado ejemplos maravillosos a la Iglesia como son los jesuitas, con una actitud, una sencillez y una forma de actuar difícil de encontrar, como no sé lo más reciente de Juan XXIII, que hace ya de esto más de 40 años. Y un Papa que está abriendo camino. ¿A dónde va a llevar? No lo sé, pero yo no soy pesimista, porque si después de haber cumplido los 60 y de haber batallado en la Iglesia y fuera de la Iglesia por un cambio, ahora no me encuentro pesimista, pues ya me dirán ustedes cuándo lo voy a sentir. Por lo tanto, yo le doy un voto de confianza a este Papa por el momento. No es voto a ciega, no es una confianza total y absoluta, sino que hay gestos, hay comportamientos que me invitan a pensar que es posible el cambio. Y en 20 siglos de la historia ha habido momentos en el que el cambio ha sido posible, en el que ha habido hombres y mujeres que han dado luz y esperanza a la sociedad para seguir creyendo en una Iglesia que no es de los obispos, que no es de los curas, sino que de todos los que creemos en un hombre que se llamó Jesús de Nazaret, que no es solamente un personaje de fe, sino un personaje histórico, y que seguimos creyendo en los valores del Evangelio. La verdad es que el propio Papa ha dicho eso, que debe ser una Iglesia laica en una sociedad laica, ¿no? Entonces, en cuanto a intenciones, parece que vamos por buen camino. Yo primero quería explicarme, porque el movimiento en el que yo participo desde hace tiempo y que defiendo, el laicismo, una de las bases de lo que defiende como pilar de la democracia es la separación entre las religiones y el Estado. O sea, que entendemos que la religión debe ser algo del ámbito privado de la persona, algo íntimo, que cada persona tiene derecho a vivir como entienda, por supuesto uniéndose a otros que tengan creencias similares y compartiéndolas. Y queremos que el Estado lo que debe hacer es proteger ese derecho, pero sin inmiscuirse. O
sin decirle a la gente ni qué tiene que creer, ni cómo tiene que llevarlo a cabo, ni nada de eso, hombre, siempre dentro del respeto a las leyes y a los derechos humanos. Y por otro lado, pues las religiones y las iglesias tienen que vencer la tentación de intervenir en asuntos de Estado, suplantando lo que en una democracia solamente compete al libre designio del pueblo, de los ciudadanos, que tenemos derecho a exigir, ¿no? Entonces, por muy convencido que esté alguien por su fe que algo es bueno o que algo es malo, pues no debe pretender que lo que él considera que es un pecado se convierta en un delito también. O sea, una cosa tiene que ser la justicia divina y otra cosa la justicia humana, ¿no? Entonces, relacionado, Rafael nos mandó un documento muy interesante, ¿no?, en el que decía que en España en particular, bueno, lo que quería decir es que siendo consecuente conmigo mismo, pues yo no debería estar hablando del Papa ni de la Iglesia, porque debería ser una cuestión de los que se consideran vinculados a esa asociación, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy aquí hablando de esto? Bueno, en primer lugar, porque esa separación en España no existe. Decía Pasolini que en Italia uno no puede ser neutral con la Iglesia. O estás dentro o estás en contra. Y en España pues nos pasa, por desgracia, algo parecido. Y no porque lo hayamos elegido, sino porque por nuestra tradición y por nuestra historia, pues por desgracia la Iglesia no mantiene esa neutralidad. Y la Iglesia, cuando yo digo la Iglesia, estoy diciendo en el sentido de jerarquía eclesiástica, ¿no?, de los que mandan dentro de la Iglesia. Pues intervienen en los asuntos públicos, intervienen en política de forma orientando hacia los fieles, hacia una opción, hacia otra, y nosotros desde luego combatimos eso. Creemos que la Iglesia se tiene que dedicar a temas más espirituales y más de esa índole. Entonces yo al Papa Nuevo lo que le pediría principalmente es respeto, que respete a todas las personas, porque estamos convencidos de que un Estado confesional en un Estado moderno no tiene sentido. Eso en España hemos vivido durante mucho tiempo una presencia invasora de una institución como la Iglesia Católica en las vidas de los ciudadanos, y eso era una anacronía que tiene que terminarse ya. Para ti y para el movimiento que representas sería suficiente que el Papa y su gente así más próxima renunciaran al concordato firmado con el Estado español en el 53 y renovado más tarde en una serie de firmas que hacen que la Iglesia Católica esté subvencionada con fondos públicos, que hace que tenga derecho a exigir la religión, la enseñanza de la religión en la escuela pública, y bueno, todo este tipo de cosas que hace que la Iglesia sea una especie de cosa mamotrética implantada. Hay un hecho que sí destacaría, porque hasta ahora quizá lo que le critica a mucha gente es que bueno, se han hecho declaraciones interesantes, pero ¿cómo se ha traducido eso? O sea, lo que estamos esperando son obras son amores, ¿no?, como decían muchos cristianos. Entonces, algunos pues les gustaría que las reformas fueran más deprisa y fueran más drásticas. Pero ha habido una cosa que yo creo que sí que ha sido rompedora y que en España ha pasado un poco por alto. Y entonces me gustaría destacarla, que es que por primera vez, yo creo que por primera vez, pero vosotros que sois más sabios del tema, me lo corregí, se ha preguntado a los fieles. O sea, el Papa ha enviado un cuestionario para que se discuta en las familias, en los conventos, en las parroquias, en todos los ámbitos, en todas las comunidades que se definen como católicas, y quiere saber qué es lo que piensa la Iglesia sobre temas controvertidos, sobre temas de familia, sobre el divorcio, sobre etcétera. Cosa que ha sido casi boicoteada en España por la jerarquía, y prácticamente a mí me ha llegado porque en Cataluña sí se está haciendo, ¿no? Pero eso sí es lo que a mí me abre un rayo de esperanza, ¿no? Porque en cuanto... creo que una de las reformas importantes, junto con la de la mujer, que hay que hacer es que la Iglesia realmente sea de los creyentes, no sea usurpada por una jerarquía que ejerce el poder y se va continuando a sí misma. Vamos a pasar a ver, Ana, ¿cómo ves tú el tema este? Porque lo que acabas de decir es cierto. Yo no conozco la encuesta, y si yo no la conozco es señal quizá de que muy difundida no está, porque yo soy una persona curiosa y este tipo de cosas no se me va. Yo no sé si es que, yo no sé, Ana, tú que has
Y por otra parte, eso que naturalmente es una bocanada de aire fresco, que los fieles tengan también participación y opinión. Bueno, para empezar, cuando he leído el documento que teníais colgado en el blog de Ágora, lo primero que me surgieran preguntas más que respuestas, ¿no? Porque a veces para mí el reflexionar sobre estos temas no es que me clarifiquen y que me lleven a tener respuestas muy claras o cerradas, sino al contrario, me hacen casi más preguntas, ¿no? Entonces, lo primero que me planteaba es que si ante la propuesta de reflexión sobre lo que ya durante este año el Papa Francisco había, bueno, si no hecho, manifestado, pues lo primero que me viene a la cabeza es pensar para mí misma, no sé vosotros si a vosotros pasa lo mismo. ¿Es posible que para las características de la Iglesia como institución es posible una gran transformación en profundidad? O sea, si eso es compatible con la estructura misma de la propia Iglesia como jerarquía, como lo que estábamos hablando antes de ese sistema tan institucionalizado después de tantos siglos y siglos y siglos de historia. Esa era una de las preguntas. Y después otra, que sí que es muy personal, es si yo me siento Iglesia por encima de las contradicciones que muchas veces vivo cuando escucho ciertas manifestaciones de representantes de la jerarquía eclesial que me parecen escandalosas. Entonces, ¿cómo vivo yo eso, ¿no? Sintiéndome Iglesia, aunque como estábamos comentando, parece que podemos definir la Iglesia o vivirla, sobre todo más que definirla, vivirla de muchas maneras. Entonces, lo que comentaba, y yo lo he leído por los artículos que he leído. Por ejemplo, yo sí participo de vez en cuando en la parroquia de San Jacinto, y hasta que no lo he leído en algunos artículos para un poquito estar con información antes de venir, somos 38 preguntas que se les han mandado a las conferencias episcopales de diferentes países para que las pasen a los fieles y que respondan, y creo que sí, que es en torno a temas de sexualidad, cómo entienden una familia católica, también qué opinan ante... He cogido varios puntos porque no he leído la encuesta tal cual, sino lo que he leído es un comentario sobre ella, pero sobre todo eso, el tema de su opinión a lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, una serie de preguntas que es lo que tú decías, me parece que es lo más democrático que puede haber, ¿no? En relación a eso que decíais, es curioso que ya un poco centrando en la figura del Papa, como es verdad que a nivel mediático y es una figura muy alabada, aprobada, incluso desde ámbitos que no son los propios católicos, pero cuando yo creo que sí que algunas de estas encuestas han salido o se están estudiando, parece ser que la mayoría de los fieles que se consideran, esas personas que se consideran católicas, aunque no sean muy practicantes, no aprueban en un porcentaje alto la doctrina eclesial. Parece que el Papa sí está dando una buena sensación, pero lo que tenemos ahora mismo en cuanto a doctrina, parece que todavía para los fieles habría mucho que reformar y transformar. Y aparte de lo que comentaba él, que sí me parece el tema del papel de la mujer en la Iglesia como uno de los temas que habría que plantearse y que reflexionar como que es posible una transformación y un cambio en cuanto a eso. Yo creo que también otra de las cosas muy importantes es los comentarios que ha hecho el Papa en torno al sistema económico actual. O sea, ha dicho directamente que este sistema económico mata. Y no sé, yo creo que eso podría ser muy revolucionario si a partir de ahí hubiese ciertas medidas, y yo creo que en este aspecto es cuando de verdad me siento representada por figuras como el Papa, ¿no? No solamente en cuanto a un análisis de la situación económica generalizada, cuando habla de los mercados como el nuevo ídolo, el dinero como el nuevo ídolo que hace, deshumaniza, que me parece que es algo que a nivel de sentido común podemos compartir muchas personas, tengamos las experiencias religiosas que tengamos, vengamos de los grupos que sean,
etcétera, ¿no? Me parece que ese es un punto de unión entre muchos de nosotros. Y también pues, los propios comentarios que hace sobre la propia Iglesia, ¿no? Que en muchos casos la Iglesia como jerarquía, o habla de los obispos en concreto, pues puede ser una iglesia cómoda, una iglesia gris, una iglesia acomodada, y que no, que eso no quiere que la iglesia de aquí en adelante sea así. Son manifestaciones que ya por sí mismas me parece elocuentes, pero tenemos que quizás, lo que comentabais, dar tiempo, porque otra de las cosas que sí me parece muy curiosa e interesante de comentar es que el Papa es una figura, había leído planetaria, claro, que de alguna forma es la cabeza de la Iglesia en todo el mundo, pero hay muchas iglesias y en cada continente la Iglesia es más propensa al conservadurismo, entonces claro, es verdad que las medidas que haga, que pueda tomar el Papa o el Vaticano en general, si tiene que representar a tantos grupos religiosos que abarcan desde, bueno, asociaciones laicas pero muy ortodoxas en cuanto a lo religioso y movimientos más cercanos a la teología de la liberación, va a poder contentar a tantas personas tan distintas, o sea, tantas personas que viven o que reclaman un tipo de iglesia tan diferente. Yo creo que ahí es una también de las complicaciones que tendríamos que ver como más importante que se puede encontrar Francisco. Fíjate, Ana, que hablar de la Iglesia en todo el mundo significa que es muy diferente en un país, en otro, en un continente. Pero debería haber un común denominador, que es el Evangelio. El Evangelio, cuando se ha presentado en su más auténtica pureza, siempre ha sido denunciador de injusticia, de situaciones de opresión, etc. Pero no vamos aquí a hablar. Y sin embargo, y además, Pepe y yo, que somos quizás los mayores Luis también, hemos conocido una época en España en donde la Iglesia era profética, denunciaba. Te acordarás, Pepe, cuando nos enterábamos el lunes la cantidad de multas a un montón de curas por haber hecho una homilía en determinado sentido. Aquello empezó queriendo ser una iglesia evangélica, naturalmente que el régimen se la cargó y contribuyó a ello la recién nacida conferencia episcopal. Pues bien, ese evangelio, que es el que el Papa probablemente, si se alía con el evangelio, con los valores evangélicos, naturalmente, pues será ese, todos estaremos encantados, tanto el que tiene fe como el que no la tiene, porque hay una organización de la Iglesia invisible, mindundi, sin importancia, una monja, 3 seglares, 4 comedores, y gracias a ellos van a comedores. Sin embargo, pues hay otro tipo de cosas que hace la Iglesia, más visible, que producen el rechazo de todos nosotros, como, por ejemplo, la influencia que tiene la Iglesia en la promulgación de ciertas leyes, como la ley de educación del ministro Wert. Luis, ¿cómo es tú? Bueno, pues yo teniendo claro que el Papa está haciendo gestos interesantes, llamativos y esperanzadores, si entendemos por esto un cambio significativo y estructural importante, pienso que no, que evidentemente el Papa no tiene un poder omnímodo, y cuando hablamos de la Iglesia muy polisémica, y lo que tú decías antes del Evangelio, lo curioso es que todas las iglesias, entre comillas, o esas pequeñas iglesias de todos los sitios, tanto los de una banda como los de otra banda, o los de un extremo como los de otro extremo, dicen que leen el Evangelio, pero son evangelios absolutamente opuestos y distintos. Y dicen, bueno, pero ¿cuál es el Evangelio si no se parecen? Son como el día y la noche, ¿no? Hablamos desde el ala más a la izquierda o el ala más a la derecha. Entonces yo le he dado vuelta al tema porque es interesante y evidentemente pues está ahora mismo en el candelero, y por eso el Papa ha sido el personaje del año en el 2013, ¿no? Y leí una frase muy interesante
de José María Castillo, que es un teólogo, por cierto, censurado por el anterior Papa, no, el anterior, por Juan Pablo II, ¿no? Y decía que lo determinante en un Papa no es su potestad, o sea, su poder, la manifestación de su grandeza y tal y cual, sino su humanidad. Y el Papa Francisco pues parece ser que va en esa línea, o sea, que no, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Yo creo que para que se produjera un cambio y hubiera una transformación radical e importante, tendría que hacerse en los siguientes aspectos, según yo pienso. Uno, aceptar plenamente el pluralismo intelectual, social y religioso del mundo actual. Creo que había 200 teólogos censurados por Juan Pablo II. A mí me sorprende muchísimo el que la jerarquía, una frase del director de Vida Nueva, el otro día, el día 11 de este mes, dice: los obispos ven el mundo como un enemigo a abatir. Pero es que esa mentalidad existe también en los fieles de a pie. Resulta que hay una cierta forma de pensar como que el bien y los valores y todo lo que merece la pena estuviera dentro de las creencias. Y todo lo que se sale de las creencias como que es algo raro y extraño y como que te falta algo, ¿no? Por ejemplo, Hans King, que la fe debe ser inteligente y responsable. Bien, una vez escuchado todo, yo quisiera un poco proponer alguna pregunta para que el debate ahora fuera a 4 bandas, no solo una intervención, para luego pasar a la intervención de lo que estáis escuchando tan pacientemente. Alguien por ahí decía, o se suele decir, que el cristianismo no es un humanismo. Bueno, estaría de acuerdo en que no solo es un humanismo, pero fundamentalmente es un humanismo. De ahí el interés que puede tener en nuestro país, en cualquier persona democráticamente solvente, solidaria, de que el cristianismo es efectivamente un humanismo, de ahí nuestro interés. Pero fíjate qué pena o qué cosa tan chocante. Nuestros jóvenes, los jóvenes españoles, pero también esto se puede predicar de otros países, nuestros jóvenes cada día están prescindiendo de ciertos valores que yo creo que son dignos de tenerse en cuenta. Naturalmente, lo primero que ha caído ha sido un poco los preceptos morales. Hoy los jóvenes, pues, el tema de las relaciones prematrimoniales, que en nuestra época era tan determinante, pues hoy pasan absolutamente de ello. Muchos de ellos incluso no se plantean casarse por la Iglesia, aunque sí formalizan su estatus de pareja. Otros muchos prefieren no bautizar a sus hijos, otros muchos prefieren no pasar por la Iglesia para que le hagan un funeral al padre, a la madre o a la familia. Algo está cambiando. Sin embargo, en ese cambio todo puede ir un poquito, se puede ir lo bueno y lo malo se puede ir por el desastre. Fijáis, hay una encuesta que se llama el Eurobarómetro, que se hace en todos los países europeos. Pues bien, el último, del 2012, decía que en España, de todos los españoles que contestaban a esa encuesta, solo el 3%, fíjate qué poca cosa, 3% ponía al tema de la Iglesia, la religión, en este caso, como uno de los 3 valores para ellos. Es decir, solamente 3 de cada 100 españoles decían que eso era un valor para ellos, la religión. Yo creo que este país está cambiando. Este país está cambiando mucho. Como referencia tendré que decir que en el resto de Europa esto mismo lo contestaba el 7%. Tampoco es una cosa muy bollante, pero bueno, hay un poco de diferencia. ¿Qué está pasando en España? Nos interesa que la Iglesia cambie de acera, cambie de actitud, que la Iglesia ha perdido años para adaptarse al mundo actual. Yo creo que eso es evidente. La Iglesia ha perdido mucho tiempo en los últimos tiempos.
cuando se está celebrando esta semana se ha celebrado la conferencia episcopal para elegir nuevo presidente, pues, ¿quién que no fuera de la línea de Rouco podía ser presidente? Al final ha salido un antiguo discípulo de Rouco, Valera, un hombre más moderado, pero es que no hay obispo que no sean de esa cuerda, por una razón elemental. Aquí hubo un momento en España que, gracias al concordato, se eligieron obispos progresistas, porque estaba la presentación de obispo al caudillo. La Iglesia no podía elegir libremente a sus obispos, tenía que tener el visto bueno, el place del caudillo de España. ¿Qué pasó? Que se buscó una vía de escape dentro de lo que era el concordato, que por cierto no hay concordato ahora, son acuerdos parciales entre la Iglesia y el Estado. Y aquellos fueron de los obispos auxiliares, y los obispos residenciales no solamente se limitaron a proponer ya directamente a Roma, porque eso no pasaba por el caudillo, eso iba directamente a Roma, porque era una figura contemplada así, que se le escapó tanto al régimen en su momento, como después durante mucho tiempo a la propia Iglesia, hasta que a alguien se le ocurre decir, vamos a utilizar esa figura para quitar muchos carcones de lo que hay aquí. Porque no olvidar una cosa, en el Concilio Vaticano II, el grupo de obispos más conservadores que asistieron al Concilio Vaticano II era precisamente el grupo de los españoles. O sea, que eso es una referencia. Buscaron los obispos auxiliares, que eran gente realmente progresista, no nada de parte para tirar cohetes, pero era gente muy avanzada para aquella época. Y eso había una perspectiva muy inusitada en la Iglesia española. Pero después, otra vez se volvió al sistema clásico y tradicional de un nombramiento a través de los nuncios correspondientes que han ido buscando figuras más conservadoras. Y tenemos una conferencia episcopal en la que prácticamente se salva muy poco, porque son todos una misma línea, del que lo ha nombrado prácticamente, que es Rouco Valera, que es el que proponía, junto con el nuncio, el nombramiento, y aquí van a proponer. ¿Podéis interrumpirme? Yo creo que eso ha sido verdadero. Una observación. Si hay alguien en el público que quiera intervenir, levanta la mano y Magdalena le va a dar un número, que será el orden que sigamos para la intervención. Solamente levantar la mano, Magdalena, tú ya le das el número de orden, ¿vale? Y yo termino. El ejemplo de esta mesa, es sintomático del miedo que hay en la Iglesia al diálogo, a confrontar en positivo las distintas ideas. O sea, hay movimientos en este país y en el mundo que es imposible que se siente en una mesa como esta. Tienen miedo a plantear sus convicciones religiosas con las convicciones religiosas, no religiosas, de otras personas distintas. Este es un ejemplo de hoy, de gente que podían estar aquí, que deberían estar aquí, porque el diálogo siempre es positivo, pero que tienen miedo. Y la Iglesia tiene que quitarse ese caparazón. Tenemos que hablar con la nueva cultura, con la nueva ciencia. Tenemos que acercarnos a la frontera, está en el límite de la frontera, permanentemente, en el diálogo, en las conversaciones, porque si no nos metemos en nuestro propio caparazón y nada más que nos escuchamos a nosotros mismos y lo que nosotros queremos oír. No, iba a decir que era sintomático que ha declarado el presidente actual de la Conferencia Episcopal Española que no tiene proyecto. Pues claro, el proyecto es el que había. No puede tener otro. De todas formas, recogiendo el tema de los acuerdos que tú me preguntabas antes y lo dejamos un poco de lado, hombre, lo de que el concordato esté vigente o no es un poco discutible, pero son temas jurídicos, porque los acuerdos empiezan diciendo, teniendo en cuenta el vigente concordato, y bueno, lo del concordato es que es una cosa completamente anacrónica, ¿no? O sea, que un país soberano como España tenga que firmar un acuerdo internacional con otro país, en este caso el Vaticano, para regular temas como la asistencia religiosa en las cárceles o en el ejército, o temas sobre cómo tenemos que organizar la educación en España y lo que nos supone, ¿no? Todas las leyes educativas después han tenido que cargar esa losa. Es algo inaceptable, ¿no? Pero yo creo que aquí, sinceramente, refiriéndome a eso, o sea, aquí el problema fue que la Iglesia apostó políticamente por la dictadura aquí en España. Y cuando se acaba la dictadura, porque se tenía que acabar, pues el planteamiento de la jerarquía en ese momento fue ¿qué hacemos para darle cabida a la democracia, pero preservando
todos los privilegios o la mayor parte de los privilegios que podemos tener, ¿no? Y tenemos temas, como el tema de la crisis, que la gente está tan sensible a los temas económicos. Ahí la Iglesia, hombre, a mí me duele un poco porque Cáritas, que es la asociación a la que tú te estabas refiriendo antes, yo creo que funciona o sea, muchas veces en contra y a pesar de la jerarquía católica. La Iglesia no financia Cáritas. A Cáritas la financian la gente que voluntariamente hace sus aportaciones y el Estado, o sea, todos los ciudadanos en gran medida. Y cuando el presidente de Cáritas dice cosas que no les gustan, pues rápidamente le cortan la cabeza y ponen a otro más sumiso. Pero los cargos directivos de Cáritas los nombra el Estado. Claro, el presidente de César de Cáritas lo nombra el propio obispo. Estaría bueno. Sí, O sea que no se escapa del control. El último informe que ha presentado Cáritas este año es demoledor. Y yo creo que ahí es una prueba de que sí, de que a pesar de que creo que no es nada cómodo para la Iglesia, ahí está. Y yo creo que nosotros que hemos estado trabajando este año una reflexión en la ONG sobre la crisis y los nuevos pobres que podrían surgir alrededor de la crisis económica, nos hemos basado muchísimo en ese informe de Cáritas, un informe tremendo y diciendo verdades como puño. No sé cómo habrá reaccionado. ¿Y qué opináis vosotros de algunos movimientos que se están dando en la Iglesia? Desde hace algún tiempo, muy preocupados de su propia relación con Dios, con su salvación personal, con su tipo de vida moral, no sé. Estoy refiriendo a gente que podían haber estado aquí si hubieran atendido la invitación. Estoy refiriendo a los movimientos neocatecumenales, que pasan por ser los feteños, ¿no? Los cristianos feteños. ¿Qué opináis vosotros de eso? Porque en definitiva la Iglesia, cuando yo iba al colegio y me enseñaban, me marcaban a sangre y a fuego el tema de la fe, era que al final lo que importaba era salvarse. Todavía hay gente que se dedican o que se preocupan exclusivamente de salvarse, ellos además, en vez de salvarnos todo de la mano, salvarnos de la realidad que es un poco que nos atenaza. ¿Qué opináis de este tipo? Me estoy refiriendo a gente conservadora. Pepe antes hablaba de los legionarios de Cristo, pero está el Opus Dei, están los neocatecumenales y algunos otros más. A cambio hay otros muchos movimientos de los cuales también nos podemos referir más tarde. ¿Qué opináis de eso? Es peligrosísimo. El mensaje que tiene realmente es para ponerse a temblar. Y quien dice los legionarios, dicen también los del Opus, y dicen lo de los catecumenales, y los carismáticos, y un montón de movimientos que se le ha dado bala en los últimos años desde el Vaticano, porque era un poder. Los seminarios a tope, de seminarios menores, de chavales que entran con 10 años, eso es otra época, eso no tiene nada que ver con lo nuestro ya, pero ellos sí lo tienen. Entonces son fuerzas de choque que tiene la Iglesia y que hoy ni es jesuita, ni franciscano, ni salesiano, ni pasionista, nadie tiene esa fuerza. Lo que reúnen estos nuevos movimientos es tremendo. Entonces el Papa se rinde y si además le vienen medios económicos, porque también es una fuerza económica, pues los papas oyen llover como si nada, vamos a preguntar, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene sus propios problemas. Y en ese sentido, ya digo yo que estos nuevos movimientos son peligrosísimos, pero están cambiando de poder, ya no están teniendo el mismo poder que tenían antes. No solamente porque Ratzinger a los legionarios ya les fue cortando alas, a pesar de que durante 25 años, como tú muy bien dices, Luis, ahí no hubo una actuación directa, pero ahora mismo esos movimientos están teniendo dificultades. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los ticos. Los ticos han tenido problemas para que aprobaran incluso sus propios estatutos. Y al final han hecho cambios para adaptar un poco, pero siguen siendo un movimiento conservador, más que conservador. Ahora, ¿quién llena las iglesias? ¿Quién tiene las comunidades? Ellos, que tienen sus actos de otra época, de su manera, pero que llenan las iglesias. Y la iglesia todavía sigue pensando que llenar las iglesias es lo bueno, es lo que hay que hacer. Y yo voy a poner un último ejemplo de esos términos. En mi pueblo se ha celebrado la misión. ¿Ustedes creen que eso es razonable? En estos días de hoy, una misión popular, como si estuviéramos en los años 50 o 60 de este país, una misión popular, con 24 predicadores claretianos, no sé dónde saca tanto claretiano para dar una misión en estos tiempos. Yendo a los barrios, hablando
públicos, reunión social con familia en las casas. ¿Qué sentido tiene eso en estos momentos? ¿Qué modelo de cristiandad que se está transmitiendo? O, y pongo la mano ya en el fuego, esto es peligrosísimo, y le torcamos las cofradías de Semana Santa. Eso no podemos hablar, porque de eso hay también tela marinera. Pero lo utilizamos los políticos. Y somos muy culpables también los políticos. Porque el obispo andaluz, en una de sus pastorales, a las que yo le doy toda la razón, decían en el año 78, no, en el año 81, perdón, en el año 81 decían y acusaban de que muchas veces esa religiosidad popular que hay que purificar no se podía hacer porque los alcaldes potenciaban esas manifestaciones religiosas. Y es cierto, porque les interesa pagar ganar votos. Iban a la ermita, a la peregrinación, iban a las procesiones, se escudan, o nos escudamos siempre, y porque yo lo he hecho, nos escudamos los políticos en decir, es que es cultura, es tradición, es parte de la historia. Sí, pero habrá una vez que decía hasta aquí hemos llegado, en la línea esta que defiende Europa laica, o Andalucía laica, o la organización que sea, geográficamente hablando. Pero yo cuando era alcalde del Ayuntamiento de Sevilla durante 12 años y cada vez que iba a las procesiones, yo salía diciendo, esto no puede ser, esto no puede ser, no puede ser. Pero claro, iba, volvía. ¿Queréis intervenir vosotros alguno? O si no, dejamos ahí algún número pedido. Sí, hay 3. Ay, pues si quiere hablar número 1. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de nada, gracias a la organización. La primera que yo creo que se corrige del debate es la extrema complejidad, y lo habéis dicho algunos, yo creo que ha sido, en este caso alguna, yo creo que ha sido Ana, la extrema complejidad de la Iglesia, hasta tal punto, y esta es mi pregunta, que yo no sé hasta qué punto no es un error metodológico preguntarse por la Iglesia, porque hay preguntas que son imposibles de responder o que nos llevan por un camino que en el cual no encontramos ningún resultado positivo. Es decir, que no sé si hay alguna institución tan compleja como la Iglesia, con 2000 años de historia, con la diversidad, José estaba ahora comentando, de los distintos carismas, las distintas espiritualidades. Es decir, no sé, ahí dejo yo la pregunta, si preguntarse por la Iglesia, claro, yo puedo dar mi opinión sobre la conferencia episcopal, puedo dar mi opinión sobre algunos movimientos eclesiásticos o religiosos, puedo dar, pero sobre la Iglesia, no sé, ahí dejo la pregunta, esa es la primera idea. La segunda idea es, en ese aspecto yo creo que reside la complejidad de la relación Iglesia-Estado, es que la experiencia religiosa tiene mucho de público. De hecho, la idea comunitaria de los primeros cristianos, comunidad, es decir, la participación pública y visible de la experiencia religiosa es parte también de la trascendencia. Eso los protestantes lo tienen más sencillo, incluso los católicos protestantes, bueno, los católicos de países de tradición protestante lo tienen más sencillo, porque incluso la Iglesia católica en esos países, por contagio, ¿no? Y por cultura, ¿no? Tiene la experiencia religiosa más en el ámbito privado, entonces menos visible, más personal, ¿no? A nivel fiscal es muy distinto, por ejemplo en Alemania, que es lo que conozco más. Aquí en los países mediterráneos, y con eso es un problema, no es fácil, eso yo creo que no es fácil. Y por último, yo como Ana, pues mi experiencia principalmente, no solo, pero principalmente en la parroquia de San Jacinto, con los dominicos. Y claro, si a mí me hablan de la Iglesia, yo pienso en mi parroquia. Yo no pienso ni en la conferencia episcopal, ni pienso en el Vaticano, ni pienso en los obispos, ni pienso en mi parroquia. Mi experiencia personal, esa es mi Iglesia. Y yo he pasado, bueno, sigo pasando porque por grupos políticos, distintas asociaciones, por la universidad donde trabajo y demás. Y yo puedo decir sin ningún tipo de, no, porque además no soy nada proselitista, que yo nunca he vivido tanta libertad intelectual y conciencia crítica como yo he vivido en mi Iglesia. Lo puedo decir, esa es mi experiencia, ¿eh? Ya digo, ni en ONGs, ni en partidos políticos, y no estoy diciendo que todo el mundo comparta esa, seguro que no, seguro que hay gente que la experiencia es pésima y muy negativa
en su vida de distintos grupos religiosos, pero mi experiencia es que en ningún momento yo he vivido tanta libertad como ahí, en ningún sitio, en ningún ámbito humano, grupo humano. Esa es mi experiencia. ¿Queréis comentar? Sí, pero hay un par de cosas, hombre. Verás, yo entiendo lo que tú dices, claro, es una organización complejísima, ¿no? Pero, claro, la labor de los historiadores es sacar líneas generales y yo creo que hay tendencias que se ven. Y cuando tú ves hacia dónde se mueve y el tipo de personas que promueven y tal, pues de ahí se puede sacar, ¿no? Hombre, yo me alegro mucho de que hayas tenido una experiencia satisfactoria, pero a nosotros llegan gente que ha sufrido lo indecible, muchos provenientes de esas organizaciones que tú citabas, y son personas que quedan marcados para toda la vida, porque han intentado tener una línea divergente y con el Opus Dei sobre todo, o con otras organizaciones, y que los han machacado vilmente, ¿no? Y yo, perdona, a ver, yo estoy muy contento de poder hablar con cristianos y tal, porque siempre a los laicistas nos dan una mala fama terrible, y no quiero que salgáis con mala impresión, pero yo tengo que reñir un poquito. Tengo que reñir a los políticos, porque realmente es que no deberíais participar en actos religiosos como políticos, porque los políticos representan al pueblo, y el pueblo es plural, y cuando tú te identificas con una religión en concreto, pues ¿cómo nos sentimos el resto de la gente? Nos está considerando ciudadanos de segunda. Y también yo quiero hacer un llamamiento realmente a la gente buena que se considera católica y se considera cristiano. Tenéis una responsabilidad en el futuro de la organización, y de vosotros dependerá quién va a llenar las iglesias, porque si llenar las iglesias es el objetivo número uno y hay que pasar por darle el poder que se le está dando al camino neogatumental, a la comunión y liberación y a estas cosas que asustan realmente. Yo las críticas más gordas de esas organizaciones las he oído en una charla que fui en el seminario, o sea, en un sitio tan peligroso como el seminario, y había allí un profesor, o sea, un hombre que sabía muchísimo, que los llamó fundamentalistas, y hizo una lista de prácticas que eran sectarias, o sea, si no estuvieran amparados por la Iglesia, algunos estarían prohibidos por las cosas que hacen y cómo manipulan a la gente, ¿no? Ahora, si con esa gente es con la que se quiere aliar a la Iglesia, pues es que las cosas no ocurren porque sí. Hola, buenas noches. Yo quería hacer dos o tres reflexiones. Primero, que quizá la Iglesia Católica como tal institución, independientemente de la creencia religiosa que cada persona como institución, pues decía Rafael antes, la encuesta del Eurostat, en donde sale la pérdida de prestigio de la Iglesia como institución, o todo el escándalo de la pedofilia que ha habido, sobre todo en el mundo anglosajón. En Estados Unidos eso ha sido demoledor, porque han estado todo un siglo, bueno, han estado muchos siglos, pero todo el último siglo XX sin hacer nada, cambiándolos de parroquia. Yo viví en Estados Unidos y era escandaloso, o sea, se denunciaba en este pueblo y lo mandaban al estado de Montana o al estado de tal. Entonces eso ha llegado un momento que en Estados Unidos ha estallado de una manera, en Estados Unidos y todo el mundo anglosajón, que es muy amplio. Entonces me da la impresión que vamos a cambiar, a modernizar y a empezar a coordinar esto y a empezar a hacer cosas, porque perdemos mucha clientela. Esa es una primera reflexión, que independientemente del sentimiento religioso de cada persona, ¿no? Es una cuestión como tal institución multinacional que lleva muchos años de experiencia, entonces se adapta, tiene mucho marketing también ellos y también saben cómo hacer el acercarse cuando se haya alejado la población. Y la población europea, y ahí está el Eurostat, se ha alejado muchísimo, porque hay mucha gente que se casa por la iglesia en este país, pero más bien por folclore que por sentimiento religioso auténtico, es decir, porque es más bonita la boda aquí o allá, o sea, eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Otro tema es, con todos los grupos y diferentes sentimientos religiosos, la Iglesia Católica siempre en este país, y yo lo he vivido, ha diversificado. En el franquismo, mientras que unos acompañaban a Franco bajo palio, otros hacíamos movimientos de cristianos por el socialismo o cristianos por lo que fuera. Entonces siempre se han sabido diversificar porque necesitan sembrar semillas en diferentes macetas para que vayan creciendo. Si una sale, pues quedan otras y otras, pero eso
a mí, desde fuera, me da la impresión que es una estrategia de marketing, es como lo que decían nuestros abuelos de no poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces, permiten movimientos ultraconservadores por aquí y también fomentan y permiten movimientos más alternativos o más progresistas, o llamémoslo así, porque de esa manera, bueno, pues ¿no? Tienen opciones de ir llegando a todos los puntos de la sociedad, que es lo que se intenta llegar. Y además, desde el punto de vista de marketing empresarial, sería, si tú quieres vender una cosa a un mercado muy amplio, tú tienes que dirigirte a los diferentes públicos y a cada público darle lo que te pide. Yo que he hecho muchos años marketing, pues lo entiendo desde ahí, a lo mejor es una deformación profesional, pero hago un poquito esa reflexión, ¿no? Pues nada más, era mi aportación. Yo sigo una pequeña matización a lo que acabo de decir, sobre todo la última parte, aquello de la diversificación. Mi experiencia personal, la mía, por lo tanto, es un valor muy relativo, pero la mía, en los movimientos en los que yo he participado, en estos momentos de transición de una iglesia de la dictadura a una iglesia democrática, no es porque haya tenido nunca ni el apoyo, ni el consentimiento, ni la conformidad de ninguna jerarquía eclesiástica. Es decir, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, Cristianos por el Socialismo, nunca tuvimos el apoyo de la jerarquía. Tuvimos que luchar incluso contra la propia jerarquía que no nos admitían, porque no podían entender que un cristiano pudiera ser también socialista en el sentido de la izquierda. Y del primer congreso en Lloret de Mar, que se llama el Congreso de Ávila, públicamente para disimular y confundir a la policía, hasta los últimos acontecimientos habidos con las comunidades cristianas de base que después se convirtieron en comunidades populares, ni en ningún otro aspecto. Es más, siempre hemos sido reñidos. Nunca en nuestros encuentros de ningún tipo ha habido una presencia de obispos. Nunca. Se han negado siempre a asistir. ¿Por qué? Porque no han estado nunca en esa línea. Por lo tanto, esa es mi experiencia. Ahí la Iglesia no ha diversificado, porque en la parte, digamos, más de izquierda, a ellos nunca les ha interesado. Y cuando de la época de Franco, y yo recuerdo aquella época desgraciadamente, porque fue muy dura, los cristianos empezamos a militar en partidos políticos, los cristianos empezamos a crear partidos políticos, o centrales sindicales, los movimientos apostólicos de la acción católica que se les fue de las manos a los obispos, la OAC, la JOC, la GED, la GIP, todos los movimientos aquellos se le escaparon, hasta el punto que hubo la crisis de la acción católica en los años 60, concretamente de 66 a 68, y se salva todos los conciliarios que había en este país, disolvieron algunos movimientos, lo hicieron imposible. La Iglesia jerárquica nunca le ha interesado movimientos que pensaran por sí solos y que tuvieran un compromiso terrenal distinto al que ellos planteaban. Pero la Iglesia nunca ha diversificado en esa línea, ha diversificado en la otra línea, la parte más de centro-derecha. Y ahí sí, pero en la parte de centro-izquierda la Iglesia no se ha movido un ápice porque nunca le ha interesado. Y cuando ha habido comportamientos, por ejemplo, el cardenal hizo en los locales del Palacio del Palacio Sobispal, organizado por Vanguardia Obrera, con un cura jesuita que se llama Manuel Bermúdez de la Rosa, una familia sevillana, un obrero, es decir, y allí el cardenal decía al gobernador: mientras yo sea cardenal de esta diócesis, defenderé siempre a los míos. Junto a eso, el cardenal tenía otro comportamiento, que lo han contado muchos testigos. El cardenal, como dice Javier en uno de sus libros, el cardenal tuvo una diálisis conciliar. Era un conservador y murió siendo conservador, pero comprendió que en los signos de los tiempos, aquello que él mismo vivió en el Concilio Vaticano II, tenía que pasar por otros parámetros en la Iglesia. Y no es que se convirtieran en rojo, no, pero defendió a los movimientos obreros, defendió a los sindicatos. De hecho, lo del 1001 hicieron un artículo en la que ensalzaba en parte el comportamiento del cardenal. Que el cardenal había cambiado en algunos aspectos, pero él, que había bautizado a los hijos, a las hijas de Utrera Molina en su propia capilla particular, que era un franquista redomado, como él mismo se definía, el propio cardenal, pero él sabía que los tiempos eran distintos y tenía que dar pie. Y eso es lo que han hecho algunos, menos de lo que querríamos algunos, pero yo no creo que fuera, por eso es mi matización, autopreciación última, no creo que fuera una política, porque de luego a mí nunca me dio una instrucción en positivo, sino siempre
tenéis que disolveros, tenéis que desaparecer, esto no está permitido por la Iglesia, esto no lo permitimos. Eso es lo que yo he vivido durante muchos años en estos movimientos apostólicos. Y trasladémonos a la figura del pastor llamado Francisco. ¿Estaría este pastor dispuesto a alentar, o por lo menos a tolerar, subversiones por parte de las ovejas? Las ovejas subversivas generarían una iglesia diferente. ¿Estaría dispuesto este pastor a eso? ¿Tú quieres responder? Pasamos al tercero. Para empezar, debería de enmendarle la plana a Juan Pablo II, por ejemplo, y decir, bueno, pues toda esa gente que se ha censurado, que eran posiblemente las cabezas pensantes de la teología de ese momento, pues readmitirlos o levantar esa censura, para empezar. Si eso no se hace, pues algo choca contra... ¿Le ves tu traza a Francisco de permitirlo? Porque esa es la nueva frontera. Si no, seríamos lo mismo con un papa con otros modales, pero de modales ya estamos hartos, ¿no? El problema gordo es que él es papa, pero él no ha elegido a la curia vaticana. Y él tiene un poder relativo, él no puede cambiar a los monseñores así de un plumazo, ni de hoy para mañana o en un año. Yo veo que la maquinaria está muy anclada, como es lógico, son muchos siglos de historia. El documento terminaba, el documento ese que se ha citado y que está colgado en la web de la asociación Ágora Fide, termina con la pregunta que unos discípulos le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Esta es la pregunta que tendríamos que decir. ¿Es Francisco el que va a abrir la llave para que entre oxígeno en la iglesia o esperamos al siguiente? Esa es la pregunta. Número 3. Sí, yo quisiera, empalmando una cosa que está diciendo, ahora voy a decir otra, pero ¿por qué esperar a otra? O sea, es que lo que realmente hay que plantearse es que hay que estar en la iglesia. O sea, que la iglesia es una organización, hay otras organizaciones, otras son políticas, otras se dedican a producir tornillos, otras se dedican... Entonces, yo creo que yo realmente no soy creyente irracional, en el sentido que no tengo creencias que me hayan venido del cielo y que yo creo en ellas, sino yo creo en la gente, creo en la pelea de la gente, creo en las luchas, creo en los valores de la gente, y por tanto, en realidad no creo, sino que me ha hecho creer la práctica de la gente o la lucha de la gente. En ese sentido yo soy creyente, pero creyente en una doctrina revelada, pues me da la impresión que eso ya no se lleva ni en los doctrinarios del marxismo y esas cosas, ¿no? Que eso no se lleva en ningún ámbito. Entonces yo lo que me planteaba, yo veo a Francisco, creo que no se llama Francisco, ¿no? Se llama Francisco I o Francisco algo así. No, se llama Jorge de nombre. No, digo, pero si es nombre de guerra, diríamos, el nombre de empresa, ¿no? Pues su empresa, él se llama Francisco I. No, Francisco I. El primero, entonces el segundo se llamará Francisco II. Se supone. Bueno, entonces ha roto con lo de los numeritos, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que en esa lógica de consolidar algo que ha conseguido la Iglesia, ¿no? Iglesia católica en concreto, ¿no? Aquí, en otro lado, pues es la organización islámica no sé cuál, y en otro lado es la OCE, ¿no? En cada sitio, en cada territorio, en cada área territorial, pues hay una organización que pelea y muchas veces consigue pues hacerse, diríamos, con el monopolio de la gestión de los religiosos. Entonces, de hecho, durante esta charla, varias intervenciones, en muchos momentos dan como por equivalente el hablar de iglesia y hablar de cristianismo, o hablar de iglesia, inclusive hablar de religión. Y es que me parece que eso es uno de los grandes éxitos de 2000 años de organización, ¿no? Y es que confundimos nosotros mismos, ¿no?, la organización con un presidente elegido en una estructura bastante antidemocrática, que pasa porque ninguna de las mujeres que está aquí podría ser presidenta de esa organización. Pues resulta que ese presidente de esa organización
pues se presenta como gestor de la creencia de buena parte de la gente que está ahí aquí. La mía no, pero de buena parte de la que está ahí aquí. Hasta el extremo que si no estáis de acuerdo con esa organización y con esa creencia, no podéis, os vais a otra organización o montáis otra, sino que os ponéis a esperar a ver si esa organización, la que no decidís nada, pues pone a otro. Entonces, me da la impresión de que han conseguido lo que aspiran muchas organizaciones, por ejemplo, políticas, ¿no? Figuraros que ahora mismo, en buena parte de Occidente, pues tuviera nada más una sola organización política que hubiera conseguido hacerse con la lógica de la gente, en el sentido de que hacer política consiste en esa organización. Hombre, hay organizaciones que a veces se acercan bastante a eso, ¿no? Pero figuraros, ¿no?, que en todo Occidente prácticamente, pues una o dos organizaciones fueran las que han conseguido hacerse con la lógica de todo el mundo, que ahora la diversidad política que puede haber en un pueblo como este, y no te digo en otros pueblos, ¿no? Entonces, tú hubieras conseguido que hacer política consiste en estar ahí, si no, ni se te ocurre hacer política de ningún tipo, ¿eh? Entonces, yo la pregunta que originalmente tenía era ¿qué pensáis que, porque creo que la mayoría de los que estáis aquí, que vuestra relación con la Iglesia es a través de esa opción, ¿qué pensáis que hubiera sido de la Iglesia sin estas opciones o estas opciones e incluso organizaciones que desde la izquierda han actuado en el marco de la Iglesia, sin la legitimación que ha significado vuestra presencia en la Iglesia, sin la legitimación que vuestro trabajo, decía Pepe Hurtado, que la Iglesia no lo impulsa? Si es que no, es que la tarea de la Iglesia no consiste en impulsarlo, consiste precisamente en apuntárselo. Consiste en apuntárselo. En resumen, yo lo que quería plantear, si pensáis que la Iglesia sea otra, si la opción de la gente que desde la izquierda habéis estado en el marco de esta organización que tiene un presidente y una vocación profundamente continuista y reproductora del poder, ¿no? Pues si vuestra presencia y vuestro trabajo hubiera sido en otra dirección, incluso constituyendo otra iglesia, porque es que creo que viendo el Evangelio, pues a lo mejor esto no es la iglesia, esto es lo que se ha quedado recopilado, ¿no? Entonces, me da la impresión de que vuestra aportación a la legitimidad de la iglesia ha podido ser tan importante como las transformaciones que habéis conseguido como movimiento de izquierda, ¿no? Entonces, eso era. ¿Algún comentario? Sí. Yo no sé si te he entendido bien, que has dicho que, vamos a ver, que la revelación, como que la revelación, como que te la saltabas o algo así, ¿no? Pero no es lo esencial lo que he querido plantear, si esta parte me interesa poco. Es que la revelación es la esencia de esta institución llamada Iglesia. No, que mi opción, yo estoy diciendo que mi opción de creencia, que yo creo que al final todos creemos en cosas, creemos en casos porque hay una parte irracional, diríamos, en las opciones que hacemos. Pero que mi creencia no está ligada a revelaciones de nadie, sino a la revelación de la práctica diaria de la gente. Pero vamos, que no era lo esencial, para mí es que las creencias por principio son irracionales, porque si no, no serían creencias. Claro. A mí lo que me sorprende es que hablando con la gente que se dicen creyentes, pues cada uno cree en lo que le parece que tal, y cada uno tiene sus creencias, las suyas. Entonces digo, pero vamos a ver, pero si tú crees esto o esto dices que no, pues entonces estás fuera de. A mí me sorprende muchísimo eso, que cada uno tiene sus creencias, las suyas, pero dice, no, pero yo soy creyente o estoy dentro de la Iglesia. Ese ha sido el arte, sí, ese ha sido el arte. ¿Algún comentario? Sí, bueno, ahí. Yo es que casi lo que tú estás comentando, más que desde el punto de vista de que es una estrategia, yo lo vivo, lo que tú estás diciendo lo vivo como yo vivo la fe, como una contradicción constante. Quiero decir que lo que tú también apuntabas, ¿no? Que, bueno, ¿qué creemos? Yo creo que si creemos en el Evangelio hay cosas muy claras que todos podemos tener en común y que podemos incluso compartir con movimientos de carácter social y que defienden los derechos humanos y vamos a estar muy cerca. De ahí a... pues que no sé cómo explicarme. De ahí a lo que es la... No quiero decir leyes, pero lo que entendemos por doctrina de la Iglesia, y yo creo que es donde podemos estar
con opiniones más diferenciadas. Y el dogma. Es que a lo mejor dogmas, es que igual me parecen palabras muy que para mí tienen un carácter peyorativo y claro, no lo tienen por qué tener. Pero quizás ahí donde podemos tener más, no sé, como opiniones o vivencias que tienen que ver con las experiencias vitales que hemos tenido, un poco como lo que decía Javi. Claro, yo sinceramente os veo un montón de formados, yo solamente puedo hablar de mi experiencia, y mi experiencia ha sido un poco lo que ha comentado él. Y de ahí, cuando reflexiono de una manera más, intento salirme de mí misma como una persona concreta y me veo formando parte de esta institución que estamos comentando, ahí es donde voy a lo de lo contradictorio, porque yo me siento parte de la iglesia, no sé de qué iglesia, porque la iglesia que yo he vivido, la iglesia en la que yo creo, es la iglesia un poco también en relación con lo que decía Pepa. Nosotros hemos leído algunas veces personas que han pertenecido a la teología de la liberación y que han muerto en Latinoamérica, y yo creo que eso no es una estrategia eso no forma parte de la iglesia, de la jerarquía eclesial, sino surge de la vida cotidiana y de lo que nosotros también llamamos encarnación. Pues una de las cosas importantes también para los cristianos es que veamos encarnado a Cristo no en una figura de madera en un altar, sino que lo veamos en los que nos rodean, lo estén pasando como nosotros, que medianamente también tenemos injusticias, pero bueno, quizá tenemos más recursos, el prójimo. Y hay otros prójimos, como decía Benedetti, que son el próximo prójimo. Bueno, perdón. No, pero yo quería aportar una cosa, que estoy de acuerdo contigo, porque por eso apelaba yo a la responsabilidad de los que se sienten miembros de la Iglesia, ¿no? Luther King, que también era un cristiano, decía que el problema no era lo que hacían los malos, el problema es lo que no hacen los buenos y permiten que los malos sean con la suya, ¿no? Y también el tema de los valores, aquí se ha manejado muchas veces el tema queriendo apuntarse, colgarse medallitas que no eran de la Iglesia, porque muchos de los valores, incluido el humanismo, por lo menos lo que yo entiendo por humanismo, puede que fuera un valor en el Evangelio, pero después la Iglesia no lo ha llevado a cabo. La Iglesia lo ha recogido, incluso lo ha combatido en determinados momentos, oficialmente, y luego lo ha hecho suyo. El tema de los derechos humanos fueron condenados por el Papa, porque dijeron que cómo se atrevían los hombres a decir que tenían derechos que estaban por encima de la voluntad de Dios. Y luego la Iglesia ahora se considera que los derechos humanos son un legado cristiano, ¿no? O sea, que aquí cambia el mensaje muchas veces, no podemos... Bueno, yo creo que ha sido una intervención muy interesante, muy interesante, y ha puesto el dedo en la llaga. Eso daría para mucha conversación, pero mi opinión particular, ¿no? Mi opinión personal. Vamos a ver. Seguimos estando confundiendo la Iglesia con la jerarquía. Se nos sale, porque es normal, y a mí me pasa también, esa confusión entre Iglesia, jerarquía, Iglesia. Yo decía al principio de mi intervención que uno de los grandes valores del Concilio Vaticano II fue definir a la Iglesia como pueblo de Dios. Pueblo de Dios y la Iglesia doméstica. ¿Qué se entiende por Iglesia doméstica? La concreción de esa Iglesia universal en pequeñas comunidades, en pequeños grupos. Es cierto que lo que estamos dentro, que llevamos ya muchos años peleando diariamente con una estructura que a veces es desesperante y que lo que te entra ganas de salir corriendo, pero es que está en mi iglesia, tan mía como la de Francisco, como la de Rocco, como la de Ratzinger. ¿Yo cómo le voy a dejar a esa iglesia que se apoderen ellos de ella? Si yo creo en una iglesia distinta, y eso son dogmas, son estructuras históricas que se han ido creando para que una pequeña élite dominar a través del control de las conciencias, a través de las declaraciones papales, a través de elementos concretos. Esa no es la Iglesia, en mi opinión, en la mía y la de mucha gente que estamos viviendo esas circunstancias. Pero después de 2000 años va a regresar. No, es que pasaron otros 2000 años y si estuviéramos vivos hablaríamos seguramente de más circunstancias que ahora. Entonces, casi con toda seguridad. Pero es que una estructura de ese tipo, lamentablemente, es imposible. La evangélica que hacen ellos es distinta de la que yo pueda hacer, porque te coloca en situaciones completamente distintas. Para mí lo importante, por ejemplo, en la bienaventuranza, no es lo de Mateo, sino lo de Lucas. Bienaventurados los pobres, los que no tienen nada. No son los pobres de espíritu, que dice Mateo. Para mí mucho más importante la lectura de Lucas,
¿Qué ocurre? Que yo hago esa lectura, esa interpretación con Lucas, y otro le interesa hacer la de Mateo. Muy bien, pero lo que es indudable es que el decálogo no son los mandamientos. El cumplir los mandamientos, que es lo que la Iglesia siempre nos ha dicho, nos convierte en personas decentitas, no robar, no matar, no desear a nuestro prójimo. Eso es una persona decente. El cristiano es el que intenta cumplir los valores del sermón de la montaña. Y eso es lo que la Iglesia nunca, institucional, jerárquica, nunca ha impulsado. Entre otras cosas porque pondría en riesgo su propia existencia, su propia razón de ser. Porque ¿qué sentido tendría el Vaticano y todas sus pompas si aplicamos realmente la bienaventuranza? No tendría ningún sentido. Ahora, abandonarla, dejarla, porque hay una estructura dura, difícil de destruir, es que yo confío y creo en la memoria de los hombres. Y en lo largo de la historia, esto no ha ido a peor porque afortunadamente ha habido hombres y mujeres desde el siglo III que se hizo el pacto con Constantino que han luchado por una iglesia distinta de la jerárquica. Y ha habido personajes, unos más conocidos, otros menos, pero que han imposibilitado, han hecho posible que la iglesia no derivara solamente al poder terrenal. Y cuando la iglesia salía con el poder y se convierte en un poder terrenal más, en competencia directa con los reyes, con los príncipes de la época, siempre ha habido movimientos de los Fraticelli, los franciscanos, los capuchinos más tarde, dominicos, jesuitas, salesianos, que han ido, y mujeres de congregaciones y de aquellos que han luchado por otra iglesia distinta. Y eso es lo que hace posible que hoy sigamos aquí nosotros siendo herederos de un movimiento que está muy invisible, pero que está ahí. Algunos pueden pensar, ¿y de qué sirvió en los años de la dictadura la lucha de los cristianos en los partidos políticos? ¿Para qué? Con lo que estamos viendo ahora. Pues fue importante. Mira, yo tengo un estudio hecho sobre los alcaldes de la provincia de Sevilla. Y casualmente, cuando le hemos preguntado a esos alcaldes sobre su situación religiosa, y han querido responder, que han respondido prácticamente todo, ¿saben ustedes dónde se consideran más cristianos de toda la provincia de Sevilla? En la Sierra Norte en la Sierra Sur de Sevilla. ¿Y qué pasaba en la Sierra Sur para que esos alcaldes, todos de la izquierda y que vienen de la extrema izquierda, sean los que digan yo me considero cristiano y yo soy cristiano, aunque no vaya a misa ni cumpla con la iglesia? ¿Por qué? La influencia de los curas de Diamantino y sus compañeros. Entonces, cuando viene a mí me dice, ¿de qué sirvió Diamantino y sus 4 o 5 compañeros curas obreros que se iban al campo con los jornaleros y que escribían de lo que podían como los demás y que era otra iglesia distinta en los pueblos de la Sierra Sur? Pues eso no se ve, no se palpa. En cambio, en esa otra parte de Sevilla, como puede ser donde estamos ahora de las Garrafas y tal, donde supuestamente eran más católicos que nadie, esos alcaldes, en su conjunto, con sus excepciones como en todo, son los menos cristianos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque aquí mandaban normalmente a curas más tranquilizadores, más de la jerarquía, menos luchadores, menos combatientes, donde los movimientos tuvieron menos presencia. Aquí en Jiménez tuvo presencia la Joc y la OAC. Según mis noticias, si lo hubo, fue insignificante. Fue insignificante. ¿No? Entonces, ¿de qué? ¿Que no sirve de nada? ¿Cómo no va a servir? O sea, que eso es invisible, eso es un hilo, es como un río que va por debajo del agua, pero algún día sale. Y eso ¿valió la pena la lucha? Pues sí. A lo mejor si le preguntáramos ahora a Diamantino, porque estuviera vivo Diamantino, después de tantos años, de tantas privaciones, de tantas luchas, de tanto renunciar, ¿valió la pena? Bueno, es como yo la entiendo. Entonces yo te digo, sí. La lucha de Diamantino sí valió, pero no era la iglesia. ¿Cómo no? Pero Diamantino era miembro de la iglesia. Y es lo que te quiero hacer ver. Diamantino quita que menos lado, con el otro y con el otro. Pero te quiero hacer ver que esa es también iglesia, tan iglesia como la del Vaticano o como la de Rocco Valera, exactamente igual. A esta altura hay que resumir, y aquí ir un poco al fondo del asunto. Yo, más que contar ideas, yo utilizaría el tema de una narración. Una decía la G, tuvimos el problema con el cardenal Monreal, con Utrera Molina, con la Semana de Pensamiento Actual. Le contaba toda la lucha, como conciliar hasta que por una parte parecía, pero luego nos juzgaba para atrás, en fin.
y luego las luchas políticas que teníamos entonces. Y me decía, yo estaba desesperado, en Roma, como asesor, porque él estaba viendo que tenía muchísima ansia de que el concilio, como teníamos todos, llegara a buen puerto, desarrollara todo lo que tenía que desarrollar y que no hubiera tantas componentes como las hubo. Y él, que era, no sé si os acordáis o lo conocisteis, era un hombre con cierta complejidad anímicamente y tal, se había hundido. Y lo que a mí me llamó mucho la atención y se me ha quedado es que, entre las muchas cosas que hablamos y que me contó, me acuerdo que al final estábamos en un bar solos en la sala de Atocha y lo único que había eran tres fulanas que estaban allí detrás y nosotros hablando de esto nada menos al lado de la estación de Atocha. Y me dice, bueno, a mí el que me evangelizó fue un comunista periodista en el esto de un periódico de Florencia que informaba del concilio, porque yo le contaba todas estas cosas y le decía no, y me decía que él no, porque lo mismo que yo estoy en el Partido Comunista y no estoy de acuerdo con montones de cosas y la tengo que cambiar y tengo que luchar hasta tú no te debes ir tampoco, porque él decía yo tiro la sotana y me voy, él decía al comunista. Y el periodista comunista le decía, no, tu obligación, si quieres hacer algo por esta humanidad y que avance algo, es que tienes que luchar ahí por cambiar todo lo que puedas. Y tú puedes hacer muchas cosas. Le decía, porque sabía que era un buen teólogo, que sabía escribir, que tenía un público entonces. Y para mí eso es un poco el resumen de muchas cosas que ha dicho Pepe Hurtado y que habéis dicho otros, ¿no? En cada ámbito todos tenemos algo que hacer. Y me parece magnífico eso que dice, lo que estáis planteando. Estoy de acuerdo y yo creo que coincidimos en eso. Tú tienes que luchar y el que sea creyente, yo soy creyente, pero creyente con todos estos problemas y con todas estas cosas. Yo he tenido el director del boletín de la UBAC, que luego es un magistrado del Tribunal Supremo, pues me decía, Ricardo, yo no puedo seguir en esta iglesia, yo no estoy de acuerdo con esto, ni con esto, ni con esto. Y yo le decía, ¿y por qué no haces que se vayan otros? ¿Y tú por qué te tienes que ir? Pues él se fue, yo no me fui. Yo creo que aquí hay que seguir luchando. Quiero decir, con esto es una parábola un poco de qué es lo que estamos hablando. Y tenemos aquí muchos campos, somos muy diferentes. Coincido en que es enormemente peligroso, desde el punto de vista humano, estos grupos de extrema derecha que están dentro de la iglesia. Pero yo tengo esperanza en eso. ¿Os habéis fijado en la cantidad de pequeños grupos de comunidades que hay en las redes sociales, en las redes de cristianos de base, de distintas denominaciones? Yo mismo me he asombrado la cantidad que hay, que están luchando en lo invisible, pero que eso algo se notará algún día. Es algo impresionante. Y luego, otra cosa. Habéis citado también a Castillo, me parece que usted. Castillo, el otro día ha dicho Castillo una cosa muy importante. Dice, el Papa Francisco me conoce, yo también a él, son más o menos de la misma edad, 81 años, el otro tiene 76, pero se conocen de toda la vida, de hace mucho tiempo. Él dice, es que no hay que esperar a que vengan más decretos y más cambios de dicasterios y más esto, ¿no? Es que hay que hacerlo ya, es que te tienes que mover, es que los cristianos se tienen que mover y luchar. Y por supuesto, hay que luchar por la democracia en la iglesia, por supuesto que es la democracia en la iglesia. Hay que luchar por la democracia en la iglesia. Y la democracia es la igualdad, la fraternidad, la libertad. Si es que eso, pero si es que eso no es puro evangelio. Claro, evidentemente, en la iglesia, toda la historia de la iglesia se ha dejado a retratar una cosa que estaba en el evangelio y que que el humanismo y la ilustración la ha cogido y la ha levantado como bandera de la Revolución Francesa. Pero bueno, pues, ¿cómo es posible que la iglesia se olvide del evangelio hasta ese punto? Fijaros la cantidad de cosas del evangelio más puro, lo más directo de Jesús. Es inconcebible que no haya libertad, igualdad y fraternidad.
Es inconcebible. Y por tanto, los poderes de los cardenales, la jerarquía, que está calcado del sistema del ordo romano, está calcado. Todo eso está asumido y que no es de los comienzos. El Evangelio es claro, y para mí Francisco, y me imagino que para muchos más, Francisco ha sido un soplo de aire, porque para mí era un sueño escuchar a un papa, con todo lo que representa un papa, que es tan persona como yo. ¿Queréis concluir o decir lo último que queráis decir? Sí, bueno, yo quería decir que yo soy una persona optimista, o sea, yo quiero creer que verdaderamente el Papa, vamos, soy tan optimista que pongo juntas Sevilla y laica, o sea que más optimismo que eso no se puede ser, pero bueno, es verdad que dicen los expertos, Maquiavelo por ejemplo decía que al principio del mandato de un príncipe es cuando tiene que tomar las medidas más drásticas, ¿no? Porque luego tendrá más difícil. Yo, claro, me imagino que tiene que ser muy complicado. Es verdad que el Papa tiene una tarea difícil si verdaderamente quiere eso, ojalá, pero que no debemos confiar. Bueno, yo sé que esto decirlo en los cristianos y que seguro que me he sentido muy a gusto con todo. Es un poco raro, pero no tenemos que esperar que vengan a salvarnos, sino que la salvación de la humanidad la tenemos que buscar entre todos, y entre todos creyentes en esto, en aquello y en todo. Y entonces es una tarea, ¿no? No esperemos que la haga otro por nosotros. Yo no sé qué aportar. Yo lo que quiero dar es las gracias, porque creo que ha sido tan interesante lo que habéis aportado como los que estáis en el público como los que estamos aquí. Bueno, yo creo que la historia de la Iglesia es la historia de la esperanza históricamente, y ahora necesitamos también mantener esa esperanza. Yo, desde luego, no me encuentro cansado ni aburrido, y creo que merece la pena seguir trabajando por una Iglesia de los pobres, presente en el mundo real, que afronte los problemas de la sociedad nueva, que sea capaz de dialogar con los intelectuales que piensan de otra forma, y sobre todo una Iglesia que sea fiel a los valores del Evangelio, que son los valores de la bienaventuranza. Ese para mí sería la conclusión. Y yo espero en Francisco que haga algunos pasos. Lo que no puedo esperar es que lo haga todo lo que yo quisiera que hiciera, y que naturalmente tendrá que dar una de cal y otra de arena, porque esto es muy complejo. Pero por lo menos que algunos avances sí se van a dar, de eso estoy convencido. Yo tengo muchas reservas de que el movimiento se termine cuando se termina el que se mueve. Me refiero al Papa Francisco, ¿no? Que es el que se mueve ahora mismo, ¿no? O sea que... Bien, ¿tú querías decir algo? Pues no, pero si quieres que diga algo, diga algo. No, pero quería ser considerado. ¿Has levantado la mano? Muchas gracias. No, me bien. De todas formas, ya que me has dado la palabra y sale tantas veces el Evangelio, me gustaría saber qué Evangelio. Porque es que Evangelio hay unos cuantos. Algunos se escribieron además, no lo escribió Jesucristo, sino lo escribieron algunos, ¿sabes? Pero eso es... Y a mí me gustaría arriesgar una conclusión, pero estoy de que se ha aceptado por todos. Recogiendo un poco lo que habéis dicho, lo que se ha dicho aquí, la conclusión es esta. Creo que el Papa Francisco es una nueva oportunidad que existe en el mundo, en el planeta, para que ese humanismo que es el Evangelio y la Iglesia, aunque algunos pretendan que no solo es un humanismo, pero también lo es una oportunidad para que los que están dentro empujando, haciendo fuerza para cambiar, para llevar todo esto a otra situación, y también sobre todo los que están fuera, que parece que somos la mayoría estamos ahora mismo fuera por las circunstancias que sea. Pues bien, el Papa Francisco puede significar el pretexto, la oportunidad para que las cosas cambien en esa otra nueva frontera en donde la mujer sea, como lo que es una persona en pie de igualdad del hombre, en donde el raro, el homosexual, el comunista, el no sé qué, pues tenga también su sitio en la Iglesia, porque la Iglesia tiene que ser sitio para todo y no seleccionar ni segregar. Y el Papa Francisco, ¿por qué no? Es una nueva oportunidad, la vemos con simpatía
si algún dicasterio, como decía antes Pepe, no se enfada mucho, porque si se enfada ya no tenemos ni Papa Francisco ni nada, pues lo podemos tener durante un tiempo y modificar. Esa es la conclusión que a mí me gustaría decir. No es seguro, estoy con Luis, que duda de que esto sea posible, pero tendríamos que hacer la prueba.